Bueno, muy buenos días a todos, queridos seminaristas de segundo año de filosofía. Antes que nada les deseo una hermosa y santa semana, tan importante para nuestra fe y sobre todo por los momentos tan especiales que estamos viviendo en el país y en el mundo. Así que les envío desde aquí mis deseos de una semana realmente fructífera en todo sentido. Como hoy es lunes, nos tenemos que encontrar, nos vamos a encontrar de esta manera para seguir avanzando un poquitito con lo nuestro. Respecto a lo que había planteado yo al principio del año, uno de los elementos por los cuales ustedes promocionan esta materia cuatrimestral no lo vamos a poder llevar adelante, que es el hecho de que den la clase presencialmente ahí en el aula hasta que esto pase, ¿sí? Eso a distancia no se puede hacer, por lo menos no se me ha ocurrido a mí ninguna metodología. Así que seguimos avanzando con la otra parte, que es la de planificación anual. Y después veremos, por supuesto, cuando las cosas no dependen de uno, hay que seguir como se puede. Bueno, la clase de hoy va a proseguir con lo que es la planificación anual. Nosotros hasta la semana pasada explicamos lo que eran las expectativas de logro. Nos tocaban ahora los contenidos. Bueno, los contenidos es en realidad el corazón de la planificación. Es la médula espinal de la planificación. ¿Por qué? Bueno, porque el 95% de las veces que se consulte una planificación de un profesor es por este tema, es por los contenidos. Es decir, podríamos decir que tanto la carátula como la fundamentación de cátedra, como las expectativas de logro, como los criterios de evaluación, como la bibliografía o los recursos, son relativamente periféricos. ¿Por qué? Porque todos apuntan a los contenidos. Cuando un directivo, cuando un inspector, cuando el mismo profesor o los alumnos consultan este documento de planificación anual, generalmente lo hacen por los contenidos. Sea para ver qué está dando un profesor, sea porque el profesor se sacó una licencia, entonces el suplente tiene que ver cuál es el planteo anual de la materia para adaptarse a ella, sea porque un alumno tiene que consultarla para rendir un examen, sea por equivalencia, sea por lo que sea, generalmente se va a los contenidos. Bueno, antes de explicar, los contenidos nos va a llevar un par de clases. En esta primera clase voy a explicar más que nada cómo vamos a pensar el año respecto a los contenidos. Yo les voy a enviar un PNG, que es este color verde pizarrón, en donde tenemos más o menos ordenadas en el transcurso de los 9 meses de marzo a noviembre que lleva un año regular, ver cómo podemos ahí encuadrar todo el contenido de nuestra materia filosofía. Bien. En el apunte que yo les di, que es un PDF, hay que modificar algunas cositas. Por ejemplo, los ejemplos que yo había dado son de formación religiosa escolar, y acá lo estamos adaptando a filosofía, porque en realidad el esquema es el mismo, lo que cambian son los contenidos. Bien, yo ahí había puesto algo así como que sobre los contenidos realizar una planificación anual que contemple una hora reloj. Primer salvedad, nosotros vamos a tener en filosofía 2 horas reloj por diseño curricular, que pueden ser 2 horas separadas por un recreo, pueden ser 2 horas bloque, es decir que tenemos 120 minutos seguidos, pobres alumnos, a veces les pasa eso, que tienen que escuchar a un solo profesor durante 2 horas. No es lo más aconsejable, pero algunos colegios suelen hacerlo, sobre todo cuando nuestra materia está en las primeras 2 horas de la mañana. Bien, nosotros tenemos que pensar entonces un encuentro de 2 horas por semana. Pusimos ahí, se deberá tener en cuenta los siguientes pasos: clases de exposición, clases de integración y encuentros de evaluación. La clase de exposición es la clase común,
donde nosotros exponemos los temas, explicamos, respondemos preguntas, pasamos videos, mostramos mapas, cuadros, lo que sea. Es la clase común y silvestre de cualquier materia en donde se avanza en el contenido del diseño del espacio curricular, de la materia. Clase de exposición. Ahora después vamos a ver cuántas vamos a contar por trimestre, o por mes, o por unidad. Muy bien. Primero tenemos entonces clase de exposición. Después de que dimos temas, cuando se aproxime una evaluación, nosotros vamos a tener las clases de integración. La integración es un ejercicio docente en donde, como la palabra lo dice, se acumulan, se integran las diferentes cosas que se fueron dando a lo largo de las clases de exposición, son previas a la evaluación. Generalmente una evaluación importante, porque después vamos a ver que hay muchas maneras de evaluar. Hay maneras de evaluación, si se quiere, express, en donde yo puedo, no sé, tirar una pregunta a la clase por grupos de 3 alumnos y que las tienen que contestar en 5 minutos. Y ahí yo me llevo trabajos o desde el banco voy preguntando y voy tomando una nota de algunos alumnos que contestan y tengo una especie de evaluación rápida. Pero cuando son evaluaciones importantes, que en algún momento de los trimestres lo tenemos que hacer eso, generalmente uno dedica la semana anterior a evaluar una clase de integración, con resúmenes, con definiciones, con cuadros sinópticos, con redes conceptuales, como para que el alumno vea si tiene todo el material, repase y se prepare para la evaluación de la próxima semana. Bien, y después los encuentros de evaluación propiamente dichos. Acá puse no menos de 3 por trimestre, después vamos a ver bien eso. Bien, pusimos ahí la planificación anual, se pensará en unidades temáticas. Las unidades temáticas son lo que también reciben distintos nombres, ¿sí? Pueden ser solo unidades, unidad 1, unidad 2, bloque 1, bloque 2, bloque 3, unidad temática 1, 2 y 3. Yo juego un poco con esta diversidad de terminologías para un mismo concepto porque es típico del papeleo, digamos. En la parte burocrática de la educación tiene a veces 2 o 3 maneras de llamarle a lo mismo. Entonces, claro, si ustedes en la formación de mi materia han visto nada más que la palabra unidad, después cuando le dicen bloque se creen que es otra cosa. Unidad temática y bloque es lo mismo. Generalmente le ponemos unidades. El común de los docentes planificados por unidades, ¿sí? Bien, le anuncio a los alumnos que el día, no sé, 15 de abril tienen examen de la unidad 1 y 2. Ahí está. Bueno. Ahora respecto al número, acá dice no menos de 2 por trimestre, les hice ahí un cuadrito que creo que va a ser mejor que lo explique mostrándolo que ahora. Pero quiero recorrer un poquitito este PDF. La planificación anual se pensará en unidades temáticas, tituladas de manera tal que sugiere una síntesis de los temas a desarrollar. Vamos a ver este tema de titular. Yo les había planteado que ustedes pensaran la materia anual dividida en ramas de la filosofía. Puede haber una unidad que sea de metafísica, puede haber una unidad que sea de antropología, otra de filosofía de la naturaleza, otra de ética, otra de estética, lo que fuere. A cada una conviene que las titulemos, ¿sí? Por ejemplo, a la unidad de antropología filosófica le podría poner el nombre de filosofía del hombre o qué es el hombre, ¿sí? Si a la de antropología le puse qué es el hombre, puedo seguir con esto de hacer preguntas como título. Entonces a la de metafísica le puedo poner qué es el ser, o a la de epistemología qué es la ciencia, supónganse. Esto es una manera. Eso va a la titulación, va librada a la creatividad de cada uno. Hay profesores que ponen frases de filósofos, por ejemplo, en la de nociología, que es filosofía del conocimiento, yo puedo poner una frase de Aristóteles que diga: todo hombre busca naturalmente saber, ¿sí? Eso está en la metafísica, el libro 1. Bueno,
Ahí realmente es nada más que un título, es una cuestión que queda bien, que orienta un poco de qué va a ir el tratamiento de la unidad. También pueden no hacerlo, ¿eh? Esto es una conveniencia. Hay gente que directamente no titula, pone bloque 1 y los temas. Bueno. Bueno, nosotros en la clase que viene, no en esta, vamos a hacer una planilla de diseño de contenidos en una hoja paisada. Generalmente vamos a usar el comando de tablas que tienen los procesadores de textos, pero hoy no me voy a meter en eso. Voy a mostrar un poco el planteo anual de toda la materia respecto a esto que son los contenidos. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Plan anual, tiempos. Bueno, nosotros en un año ideal tendríamos aproximadamente entre 34 y 36 semanas de clase. ¿Sí? Semana más, semana menos. Tenemos que tener en cuenta que hay 2 semanas de receso invernal. Este año 2020, la verdad, es un aborto de la naturaleza. Perdón por la expresión. Yo me acuerdo que siempre yo contaba el 2011, cuando tuvimos la emergencia sanitaria de la gripe A, pero lo de este año es realmente sin precedentes en el mundo y realmente la perspectiva no sabemos cuál es, porque estas cuarentenas se van a empezar a desactivar, pero se calcula que lo último que van a hacer es que circulen estudiantes, niños y jóvenes por las calles, porque si bien no somos población de riesgo para el COVID-19, sí somos población de transmisión de virus. Entonces es probable que estemos una buena parte de este año adentro de casa. Bueno, pero nosotros vamos a planificar de acuerdo a lo que es un año habitual, no un año excepcional. Entonces, volvemos. De marzo a noviembre, más o menos, tenemos 36 semanas. Yo ese más o menos me voy a parar bastante en este número 36 porque me va a dar unos múltiplos de 6 muy interesantes que vamos a necesitar nosotros para hacer un plan aproximado, típico de un año. Bueno, si yo tengo en cuenta 36 semanas, yo puedo pensar tranquilamente en 6 bloques o 6 unidades para todo el año. Una materia que piense 6 unidades, podríamos tomarla como una materia ejemplar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos llegar a planificar aproximadamente un año de 6 unidades. Y cuando digo aproximadamente, quiero decir que voy a aceptar que ustedes hagan un plan de 5 unidades o un plan de 7 unidades. No tengo problema. Ningún directivo les va a estar ajustando el número de unidades. Lo que sí que 6 es un número bastante sensato para la realidad puntual de un año que tiene 2 horas cátedra, 2 horas reloj de carga anual. 6 unidades no es ni mucho ni poco, es un número que vamos a manejar no como número estricto, pero sí como número ideal. Vuelvo a repetir, si ustedes quieren hacer una planificación de 5 unidades o de 7 unidades, va a estar bien igual. No aconsejo mucho menos que 6, ni mucho más que 6. ¿Sí? Una materia que tuviera 4 unidades es una materia que va a tener unidades muy cargadas, muy difíciles de evaluar, mucho contenido por unidad. Y si tiene más de 7 unidades, 8 unidades, bueno, hay docentes que a veces pueden, pero a veces pasa que se planifica mucho más de lo que después se da. Hay que tratar, como en toda planificación de cualquier actividad humana, hay que tratar de cotejar lo que uno planifica con lo que después termina siendo, ¿sí? A la hora de planificar hacemos unas cátedras que dan gusto, pero después con el correr del año nos damos cuenta que no llegamos a dar ni el 70% de lo que planificamos, ¿sí? Cuando eso sucede, hay que al año siguiente de esa misma materia hay que hacer un reajuste, porque uno tiene que realmente no cumplir a rajatabla la planificación, pero aproximarse en la realidad lo más que se pueda. Por eso que el número 6 va a ser un número, vuelvo a repetir, no es obligatorio, pero sí es ideal. 6 unidades. Si yo en 36 semanas hago 6 unidades, puedo contar con que cada unidad va a contar con 6 semanas de desarrollo. 6 semanas es un mes y medio de clase, no está mal. A 6 unidades de 6 semanas cada una nos quedan las 36 semanas aproximadamente.
Vuelvo a repetir que estas 36 semanas, más allá de las vacaciones de invierno o los problemas estos que estamos teniendo ahora, son tales, es decir, son aproximadas, porque me puede pasar que yo doy clase los viernes y un viernes de agosto me toca un feriado puente. Los feriados puentes generalmente están los lunes, pero a veces se corre un feriado, o ese viernes que yo tengo la materia de filosofía, los alumnos tienen una lección paseo con el profesor de historia y van a conocer un museo, y yo lo que hago es tener que ir a acompañarlos, pero no puedo dar clase, ahí ya tengo una semana menos de clase. Por eso que son aproximadas las 36 semanas anuales. Vamos a seguir con este número ideal. Entonces, si son 6 unidades para 36 semanas, vamos a ver qué pasa con cada unidad. Cada unidad o bloque, yo lo estructuraría a su vez, otra vez el número 6, en 6 semanas, como dije recién, ¿no? 6 semanas. 6 semanas, que es un mes y medio. ¿Qué me permite a mí hacer en el aula un bloque de 6 semanas? Bueno, puedo dividir en 4 clases, en una integradora y en una de evaluación. Porque, a ver, yo también tengo que contar que hay semanas donde yo voy a tomar examen o dar clase. Y eso se planifica también. Entonces, si yo tengo un bloque o unidad temática de 6 semanas, yo puedo hacer las 4 primeras semanas, doy clase. Es decir, durante un mes, vamos a suponer que yo estoy dando la unidad de ética. Yo las 4 primeras clases me dedico a explicar definiciones, cuadros, citas bibliográficas, autores. 4 semanas. A la 5ª semana, integro. Yo explicaba lo que era una integración, ¿no? Es decir, al alumno en un mes le pasaron por la cabeza siglos para nosotros. Es mucho. Yo tengo que dedicarme una de esas clases a repasar. ¿Qué hago cuando integro? Puedo, por ejemplo, hacer una especie de temario en el pizarrón por los temas que fuimos pasando. Ética, definición de ética, autores que la abordan, no sé, los temas que yo haya elegido, ¿sí? Puedo hacer sobre todo que el alumno tenga un control de lo que tiene en la carpeta o lo que tiene en el libro o en la fotocopia que yo le haya dado, para ver de dónde va a estudiar para la próxima clase. Siempre una clase integradora es inmediatamente anterior a la semana en donde yo evalúo. Así que yo doy 4 semanas de clase, una semana de integradora y una semana de evaluación. Evaluación me lleva 1 hora, 1 hora y media de clase. Ese día que yo evalúo difícilmente pueda dar clase. Después de una evaluación de 50 minutos, de 70 minutos, el alumno de la cabeza le queda desgastada, si es que estudió. Y si no estudió también. Sí, ese día yo no doy clase. Ese día les puedo dar un rato libre, les puedo dar una lectura para que se relajen con algo. Muchas veces los alumnos piden, por el hecho de haber estado 1 hora y media haciendo una prueba, piden un rato de descanso y lo ameritan. Yo puse acá, ojo con los ausentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los ausentes? Si yo planifico 4 semanas de clase, un integrador, una evaluación, a la otra clase yo voy a querer empezar con la segunda unidad, o con la unidad que sea. Pero ojo, porque me van a cantar muchos alumnos que faltaron a la prueba. También tengo que prepararme para que muchas de las primeras clases de una unidad sea tomarle recuperatorio a alumnos que dieron mal acá o que faltaron. El alumno que falta y puede justificar la falta tiene derecho a ser evaluado. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿A qué voy con todo esto? Y ya voy a ir terminando el video. Que ojo con lo que planificamos en estas 4 primeras clases, porque me pasa que yo, como profesor de práctica, recibo planificaciones que en realidad tienen una cantidad de temas muy grande, y realmente no se pueden dar en 4 semanas en un nivel secundario. El alumno de práctica de la enseñanza, como ustedes, tiende al principio a volcar todo lo que sabe o todo lo que se le va ocurriendo de acuerdo a lo que se formó, y hacen un programa que en vez de ser secundario parece de la universidad. ¿Sí? Eso es un error típico que van a tener que tenerse también un poco de paciencia que yo corrija y achique. Van a ver que generalmente
lo que van a tener que ir haciendo en mi materia y en la práctica real cuando sean docentes es empezar a sacar temas, porque uno planifica clases, pero uno no planifica las circunstancias y las vicisitudes que cada clase tiene. No olvidemos que nuestros alumnos preguntan, o deberían hacerlo, y eso ralenta la clase, hace que el reloj vuele, y cuando queremos acordar nos toca el timbre y lo que íbamos a dar no fuimos ni por la mitad de lo que íbamos a dar. Eso después con el tiempo se va adquiriendo. Entonces, ideal, año de 36 semanas, 6 unidades de 6 semanas cada unidad a su vez con 6 semanas, sí, eso lo dije, con 4 de clase, un integrador y una evaluativa. Esto también es aproximado. Ustedes pueden variar. ¿Por qué? Y porque por ahí hay años que les interesa dar una de las unidades en mayor profundidad, y en vez de hacerla de 6 semanas, la hacen de 7 semanas, no hay problema. Y le meten más temas y achican la otra unidad, eso no hay drama. ¿Está? Bueno, siendo así el número ideal, nos quedarían, si 6 semanas es un mes y medio, y cada unidad tiene 6 semanas, 12 unidades serían 12 semanas. Y las 12 semanas son justo los 3 meses. Un trimestre tiene 12 semanas. Nosotros en secundaria evaluamos por trimestre, no por cuatrimestre como en el seminario. ¿Sí? El año escolar tiene 3 trimestres. Uno que termina en mayo, el otro que termina en agosto y el otro que termina en noviembre. Entonces, ahí hay que cerrar nota. Si nosotros diseñamos aproximadamente con este número, para un trimestre ya podemos dar 12 unidades. Aconsejo 12 unidades por trimestre. ¿Ahí está? Así, en la evaluación obtengo 2 escritos por trimestre. Es importante que cada trimestre tenga por lo menos 2 evaluaciones. Que cada unidad tenga una evaluación, y así yo me aseguro que al terminar el trimestre yo tengo por lo menos 2 notas importantes, 2 escritos importantes, y por supuesto que yo tengo que tener más de 2 notas para un alumno, ¿sí? Pero las otras notas las vamos elaborando a lo largo del año, y cuando lleguemos a la instancia de evaluación, que lo veré en próximas clases, vamos a ver de qué otras maneras, además de un escrito por unidad, se puede llegar a evaluar al alumno. Bueno, vamos a terminar este video por acá. Les recomiendo seguir leyendo este PDF, a pesar de que hay algunos ejemplos que no son de filosofía, sino que son de formación religiosa, ¿sí? Porque este yo lo uso para los 2 profesorados. Te voy a tener que explicar que es un contenido conceptual, un contenido procedimental y un contenido actitudinal. Todavía no se preocupen demasiado por cómo planificar eso. Si quieren le pueden ir dando una leída. Eso va a adelantar bastante las cosas. Bueno, por último, yo necesitaría, y ustedes también, ir generando preguntas. Ir generando preguntas. Vuelvo a repetir lo que dije el otro día. Vayan armándose, ya con un poco más de elementos puntuales, un plan anual en donde por lo menos piensen 6 unidades de filosofía. Puede ser una unidad de introducción a la filosofía, una unidad de antropología, otra unidad de metafísica, otra unidad de ética, hoy lo dije. Pueden hacerlo de las temáticas en las que ustedes se sientan cómodos. Bueno, si quieren ir mandándome algunos borradores o algunas inquietudes, me escriben a mi correo. Yo más o menos en el término de 24 horas respondo. Y bueno, y seguimos adelante. Tengo entendido que cuando nosotros tenemos clase habitualmente, el lunes siguiente a la Pascua es Pascueta. No habría clases. Después voy a hablar con el padre Mariano a ver si les envío o no les envío nada. Bueno, que tengamos una hermosa Semana Santa y una feliz Pascua si no nos vemos. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande.